Hola a todos, al undécimo video del curso LED Spice del LAVI. Lo que vamos a ver acá son dos temas que son, el primero es fuentes controladas, es decir, el programa nos permite introducir fuentes de tensión y fuentes de corriente que a su vez estén controladas ya sea por una corriente externa o por una tensión externa, es decir, de otra fuente de tensión o otra fuente de corriente. Y entonces vamos a ver una por una de ellas, que son primero fuente de tensión controlada por tensión, que es esta que está acá. Para introducir este componente, como pueden ver, tiene los dos terminales comunes de la fuente de tensión, como esta, que esta es una fuente de tensión independiente, pero además tiene dos terminales más, que son estos, donde hay un más y un menos, que lo que indican es que esta fuente, nosotros no le vamos a asignar un valor, por ejemplo, acá esta tiene un valor de 5 volts, sino que lo que va a hacer esta fuente es tomar este valor de tensión que tiene entre estos dos terminales y lo va a multiplicar por un valor, y ese va a ser el valor de tensión que genere la fuente. Es decir, va a responder a esta ecuación que pusimos acá, que es que B de E1, o sea la tensión que ofrece esta fuente, es igual a B1 en este caso, que es la tensión que está conectada entre los dos hornes, multiplicado por E, que es E es una constante, la cual nosotros vamos a definir. Y lo hacemos de la siguiente manera. Mantenemos control y hacemos clic derecho sobre la fuente. Y acá donde dice value, nosotros elegimos el valor que queremos. Por ejemplo, si yo tengo acá 5 volts, si yo elijo 2, lo voy a tener 5 por 2, 10 volts, que me va a generar esta fuente. Tocamos OK y listo. Simulamos y vemos que si acá hay 5, acá hay 10. La segunda fuente que vamos a ver es esta, que se llama H. Se puede buscar en component con la letra H. Y es una fuente de tensión, pero que está controlada por corriente. A diferencia de la anterior, no tiene unos terminales de referencia sobre los que nosotros podemos conectar algo, sino que nosotros tenemos que indicarle qué corriente de referencia en todo el circuito que nosotros tengamos queremos usar. Y además la constante sobre la que multiplicamos, que sería esta H que está acá en esta ecuación. Entonces, hacemos control, clic derecho sobre la fuente, y en value lo que tenemos que indicarle es la fuente a través de la cual circula la corriente que nosotros queremos como referencia. Por ejemplo, si yo pongo B1, lo que va a hacer esto es que la corriente de referencia que va a tomar va a ser esta que está circulando por esta fuente B1, que como tiene una resistencia, va a circular una corriente. Y en value 2 es la constante que multiplica, es decir, yo tomo esta corriente, la multiplico por un valor que yo defino, por ejemplo 2, y saco esa tensión en esta fuente. Tocamos OK y listo. Si simulamos, tenemos los 5 volts y acá nos va a aparecer menos 100 milivolts. ¿Por qué aparece el menos? Es porque nosotros, además de definir la constante, esta, el 2, nosotros le dijimos que tome la corriente que circula a través de esta fuente. Claro, esta corriente es positiva, es decir, en este sentido. El problema es que el programa, cuando realiza la simulación, está tomando la corriente en sentido positivo al revés, es decir, del más hacia el menos. Por eso es que sale la corriente, la va a definir con un signo negativo. ¿Cómo podemos solucionar eso? Bueno, le agregamos un menos acá adelante. Listo, 5, 100 milivolts. Bueno, ya vimos fuentes de tensión controladas. Veamos ahora fuentes de corriente controladas, que son a su vez fuentes de corriente controlada por tensión y por corriente, al igual que como vimos con las de tensión. Entonces, la primera que vamos a ver es fuente de corriente controlada por una tensión, que esta es fácil y funciona igual que la fuente de tensión controlada por tensión. Toma este valor, lo multiplica por una constante y esa es la corriente.
Entonces otra vez value 2. Lo que hace es, toma este 5, multiplica por 2 10 y saca 10 amperes por acá. Ahí tenemos 2 kilovolts que son de 2 por 10 por los 200 ohm, sacan 2000 volts en este nodo. Y la última, fuente de corriente controlada por corriente, que ya se imaginarán cómo funciona. Es igual que la fuente de tensión controlada por corriente. Tenemos que definirle de dónde toma la corriente de referencia y cuál es el valor por el que la multiplicamos. Entonces, fuente de corriente, le voy a decir que tome la corriente en B1, multiplique por 2, y listo. Otra vez el menos es por lo que explicamos antes, pero se le puede poner un menos adelante. Y ahí está, 20 volts, que es la corriente que sale por acá multiplicada por 2, multiplicada por la resistencia. Ahora lo que vamos a ver es una herramienta que nos ofrece el programa que es muy útil para comparar con algunos circuitos que hacemos en algunas materias, en unos ejercicios, que es un switch, o sea, una llave ideal. Entonces, acá tenemos un circuito con dos resistencias y un capacitor y una fuente de continua, pero que inicialmente está apagada. Entonces, cuando nosotros corramos la simulación, esta fuente se va a encender, va a generar un escalón de tensión y eso va a cargar al capacitor, como ya sabemos, con una respuesta exponencial. Entonces, ahí tenemos la forma de la tensión sobre el capacitor. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos que esto se cargue, ¿no? Y después de un cierto tiempo, queremos que acá se abra una llave para que el capacitor luego se descargue, ¿no? Bueno, para hacer eso, tenemos un componente que lo buscamos como SW de switch. Lo ponemos acá. Perfecto. Entonces el componente, además de tener los terminales del switch, tiene otros dos terminales con un más y un menos. Esto es porque este switch es controlado a través de tensión. Es decir, por ahí nosotros sabemos que hay una llave en nuestro circuito, pero en la simulación le tenemos que agregar algo que controle la apertura y el cierre de esta llave. Eso lo hacemos con una fuente de tensión que vamos a conectar acá. Pero antes, nosotros al programa le tenemos que definir cómo se comporta este switch. Es decir, si tiene alguna resistencia cuando está abierto, cuando está cerrado. Y además, como esto está controlado por tensión, nosotros tenemos que indicarle qué tensión tiene que haber en estos terminales para que este switch esté abierto o esté cerrado. Todo eso se lo tenemos que indicar nosotros. Entonces, para eso tenemos que crear un modelo de switch que el programa sí o sí nos pide que lo creemos para este switch. Es decir, si nosotros corremos la simulación así como está, le conectamos acá a cualquier fuente, nos va a decir error, no sé lo que es este switch que vos pusiste acá. Entonces vamos a definir eso. Lo hacemos como ya vimos, directiva.model. Le damos un nombre cualquiera que puede ser mi switch. Y acá, como vimos con los semiconductores, iba el tipo de componente, en este caso es un switch. Entonces usamos SW de switch. Y acá lo que tenemos que definir son cuatro parámetros. El primero es RON, que es qué resistencia ofrece esta llave cuando está cerrada. Idealmente quisiéramos que fuera 0, pero no podemos poner 0, pongamos un valor muy cercano a 0 como 0,001 por ejemplo. Después, ROFF, que es la resistencia que ofrece esta llave cuando está abierta. Pongamos un valor muy grande, por ejemplo 100 mega. Sigue BT. BT es
el valor de tensión que tiene que haber entre estos terminales para que la llave conmute. Entonces, nosotros podemos definir un valor, puede ser, por ejemplo, 1. Esto es puede ser cualquier valor, mientras nosotros pongamos una fuente acorde que haga que esto se abra o se cierra en el momento que nosotros queremos, va a estar bien. Y hay un cuarto valor que es BH, que lo único que hace es define una función especial para el switch. Y es así, si BH es mayor a 0, los puntos de transición no se realizan cuando BT es 1, como nosotros dijimos acá, sino que se hacen en los valores BT menos BH y en BT más BH. Es decir, si nosotros ponemos BH1, por ejemplo, el switch no va a transicionar, o sea, no se va a abrir y cerrar cuando la tensión en estos terminales sea 1, sino que lo va a hacer cuando sea BT menos BH, que en este caso es 0, o BT más BH, que es 1 más 1, 2. Si BT es 0, perdón, si BH es 0, no se agrega ninguna función especial. El switch funciona como ya lo definimos. Y si BH es menor a 0, las transiciones, es decir, la apertura y el cierre de esta llave se va a hacer paulatino, no va a ser un cierre o una apertura repentina. Pero bueno, para este ejemplo, pongamos 0. Listo, tenemos nuestro modelo. Después le tenemos que decir al switch que se va a comportar como el modelo que acabamos de definir, mi switch. Y lo que nos falta es conectar la fuente de tensión que va acá. Entonces busquemos una fuente de tensión. Que podemos configurarla para que sea un escalón, por ejemplo. Vamos a acá, ponemos, nosotros habíamos dicho que el valor de transición es, en este caso, 1 volt. Pongamos un escalón entre 0 y 5 volts. Esto podemos poner un valor muy chico para que crezca y decrezca muy rápido. El tiempo de encendido, 4 mili. El periodo, pongamos un valor muy grande, 2, por ejemplo, y digamos que se haga una vez. Esto lo que genera es un pulso de 5 volts de un ancho de 4 milisegundos con un periodo de 2 segundos. Este 2 en realidad ponemos un valor muy grande, puede ser cualquiera, 5, 10 segundos, pero es solamente para poder generar un pulso, porque si no lo que vamos a hacer es que si yo acá pusiera 8 mili, por ejemplo, esto va a ir a 4, va a estar 4 milisegundos en 5 volts y los 4 milisegundos restantes del periodo va a volver a 0 y luego se va a repetir. Nosotros lo que queremos es solamente una transición. Entonces pongamos 2 segundos, por ejemplo. Listo. Entonces, si ejecutamos y vamos acá, vemos que primero el capacitor se carga normalmente, pero luego de 4 milisegundos la llave se abre, lo que hace que la corriente no circule más a través de ella. El capacitor lo que va a hacer es que va a empezar a descargar a través de estas resistencias. Y acá es donde tenemos la otra exponencial que crece. Entonces, veamos la tensión sobre la fuente que controla al switch. Es un escalón que está en 5. Y acá cae, pasa por 1 volt, es decir, en algún momento pasa por 1 volt, es decir, esta línea. Y ahí es cuando se produce la transición y se empieza a descargar el capacitor. Si vemos la corriente a través de la fuente, acá en el eje Y, pero acá a la derecha, vemos que mientras se está cargando el capacitor, o sea, la curva verde crece, la curva de corriente sobre la fuente tiene valores, en este caso son negativos, pero porque veamos que me define la corriente entrante a la fuente. Pero tiene valores distintos de 0, y cuando el switch se abre, la corriente salta a 0. Es decir, ya no sale corriente de esta fuente que pueda pasar al capacitor. Y es por eso que vemos que la curva verde empieza a decrecer como una exponencial y se descarga.
Del switch lo importante es que nosotros tenemos que definir este modelo sí o sí, porque si no, no va a funcionar. Y después que esta fuente de tensión, es decir, si bien es una fuente de tensión, es una forma de que nos da el programa de indicarle al switch en qué instante de tiempo nosotros queremos que se abra o se cierre. Es solamente para eso. Por ahí a nuestro circuito que nosotros tengamos en el papel y lo pasemos a la simulación le tengamos que agregar esta fuente, pero no va a modificar en nada porque las corrientes que salen por acá no pasan al circuito. Es decir, solamente es para controlar el switch, nada más.